Para entender un poco mejor el tema de biodiversidad y conservación biológica, primero debemos saber un poco más acerca de la ecología. La ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y de ellos con su ambiente. Es el estudio de los factores que determinan la distribución y la abundancia de los organismos en la naturaleza, mediante un análisis de procesos que se presentan en el ámbito de las poblaciones, comunidades y ecosistemas. Esta palabra proviene de los vocablos griegos oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado. Esta fue definida en 1866 por el fisiólogo alemán Ernst Haeckel. Ahora bien que conocemos un poco más sobre la ecología, pasemos al concepto central de este tema. ¿Qué es la biodiversidad? El concepto de biodiversidad hace referencia a la variedad de expresiones de la vida en la Tierra, que se manifiesta desde los genes hasta los ecosistemas. La biodiversidad hace referencia también a los niveles de organización, los cuales abarcan desde las moléculas que constituyen a los organismos vivos hasta el conjunto de todos los organismos que habitan en el planeta, pasando por las células, los tejidos, los órganos, los individuos y los conjuntos de individuos. Esta palabra es relativamente nueva, aunque desde antes de la década de 1980 los ecólogos ya utilizaban este concepto al hablar de la diversidad biológica o de la diversidad biótica, para referirse a la variedad de especies que coexisten en un hábitat. En 1980, Elliot y Roger usaron el término de diversidad biológica e incluyeron a la variedad de genes. La primera persona en utilizar la palabra biodiversidad fue Walter Rosen durante la primera reunión de planeación del Foro Nacional sobre Biodiversidad, que se llevó a cabo en el año de 1986 en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. En este foro se hizo un llamado de atención a los educadores y políticos de todo el mundo para advertirles sobre el peligro que representaba la rápida destrucción de los hábitats naturales y de los serios daños que estos estaban causando a miles de especies. Desde ese entonces, los gobiernos de diferentes países reconocieron que la conservación de la biodiversidad debe ser una preocupación de toda la humanidad, ya que el desarrollo económico y social de todos los países pues depende totalmente del capital natural que representan los ecosistemas con todos sus componentes. Uno de los mecanismos para conservar la biodiversidad es la creación de reservas ecológicas, parques nacionales y otro tipo de áreas protegidas. Evidentemente, lo más conveniente es conservar zonas que tengan una alta riqueza de especies, pero también hay que tomar en cuenta otros elementos como el número de especies raras o endémicas que albergan, así como los otros niveles de la biodiversidad. En México, los ecosistemas que cuentan con la mayor riqueza de especies son las selvas tropicales. Sin embargo, las zonas semidesérticas y algunas de las regiones montañosas también cuentan con muchas especies endémicas. Además, las regiones montañosas suelen ser muy diversas en términos de sus paisajes. Por esta razón, los gobiernos deben de establecer reservas ecológicas y áreas protegidas en diferentes zonas de cada país. Algunos países son importantes en cuanto a su diversidad de especies. Entre ellos se han identificado 17 países que se consideran megadiversos. Pero, ¿a qué se refiere el concepto de megadiversidad? Bueno, este es importante para identificar a los países que albergan la mayor diversidad de especies en el mundo. Existen dos criterios diferentes que definen a los países megadiversos. El primero es aquellos países en los que se distribuye una proporción mayor de las especies conocidas de lo que se esperaría de acuerdo con el porcentaje de la Tierra. Y el segundo es aquellos países en los que se presentan como endémicos. Esto quiere decir que tengan por lo menos 1.5% de las especies de plantas del mundo. O sea, es decir, que tengan por lo menos 5.000 especies de plantas endémicas de las cerca de 300.000 especies que hay. Entre los 17 países, México es un país megadiverso. De hecho, este llega a estar entre los primeros 5 países con mayor riqueza de especies. Los países megadiversos tienen una gran responsabilidad con el resto del mundo, ya que en ellos habita el 75% de las especies que conocemos.
a pesar de que en conjunto solo representa el 40% que hay en islas y continentes del planeta. En la mayoría de los países, la biodiversidad y su conservación son temas que no tienen prioridad en la agenda de los gobiernos, ni tampoco de las organizaciones sociales. Por lo tanto, es urgente impulsar nuevas formas de desarrollo que permitan hacer un uso adecuado de los recursos naturales para lograr un bienestar social sin destruir los ecosistemas naturales de los que provienen. La intervención del ser humano en la naturaleza trae como consecuencia la reducción de la biodiversidad en todos sus niveles. A nivel de la diversidad genética, muchas especies han perdido poblaciones enteras y por lo tanto gran parte de su acervo genético, a partir de la deforestación, del cambio de uso de suelo y de la degradación de los ecosistemas. Por otro lado, la diversidad genética de las especies que son cultivadas también se han ido reduciendo cada vez más, ya que se ha industrializado la agricultura. Se cree que hace aproximadamente 65 millones de años se impactó un gran meteorito contra la Tierra. Este fue cerca de la costa norte de la península de Yucatán y provocó la desaparición de los dinosaurios y de muchas otras especies. Sin embargo, la mayoría de las extinciones actuales se han dado como resultado de las actividades humanas y no por causas naturales. Se calcula que el ritmo actual de extinción de especies es más de 100 veces mayor del que se había dado en promedio a lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta. La tasa de extinción promedio de especies durante los últimos 4.000 millones de años ha sido aproximadamente una especie por año, mientras que algunos investigadores estimaron que hoy en día se extinguen en promedio entre 100 y 1.000 especies al año. Esto nos deja claro que el ritmo con el que surgen nuevas especies a través de los procesos naturales de evolución no es tan rápido como para balancear esta alta tasa de pérdida. Además de la destrucción de los hábitats, otro proceso que reduce la biodiversidad son la recolección de leña, la sobreexplotación de otros recursos bióticos, la producción de carbón vegetal, la explotación petrolera y la minería. Respecto a las actividades mineras, estas no solo eliminan la cubierta vegetal, sino que también provocan un gran daño por la gran contaminación que generan sus desechos. Otro factor son los incendios forestales. Estos contribuyen de manera importante a la pérdida de los ecosistemas naturales, ya que la mayoría de estos incendios son provocados por el uso del fuego en las actividades agropecuarias. Respecto a la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, estos tampoco se han salvado de la acción destructiva del ser humano. Los océanos, como bien sabemos, constituyen una fuente fundamental de recursos alimentarios. También las aguas de los ríos, lagos, presas y lagunas son importantes reservorios de biodiversidad, tienen un alto potencial productivo y un gran valor biológico, y también contribuyen al bienestar humano. Sin embargo, la sobreexplotación pesquera y el uso de artes de pesca inadecuadas como las redes de arrastre han provocado que muchas especies comerciales de peces y otros organismos acuáticos estén a punto de agotarse. El efecto del ser humano sobre los procesos del ecosistema del planeta ha sido muy intenso y se dice que ha marcado el inicio de todo un nuevo periodo planetario llamado Antropoceno. Este nuevo periodo es una época geológica que ha sido propuesta por parte de la comunidad científica para reemplazar al denominado Holoceno, que es la época actual en la que vivimos, debido al significativo impacto global que han tenido las actividades humanas sobre los ecosistemas terrestres. Para entenderlo de una mejor manera, supongamos que la Tierra, que está pasando por su periodo antropoceno, solicitara una evaluación de su estado de salud con un médico planetario, o sea, un biólogo que estudia los ecosistemas. Este médico empezaría por tomarle el pulso, analizar el ritmo de sus ciclos biogeoquímicos para evaluar qué alteraciones hay en estos ciclos de nitrógeno, agua, fósforo, carbono y azufre, y pues ve que su flujo se ha modificado considerablemente como resultado de todas las actividades humanas. Si logramos comprender la magnitud y la naturaleza de estas modificaciones, podremos empezar a entender cómo cuidar a nuestro planeta.
Cada día tomamos decisiones que tienen diferentes impactos en nuestro entorno. Como ya lo vengo mencionando a lo largo del video, el consumo y la forma de vida tienen consecuencias ambientales, sociales y económicas para el planeta. Para poder dimensionar el impacto de nuestras actividades y así poder tomar mejores decisiones, se desarrolló el indicador ambiental de la huella ecológica, la cual nos dice cuánta naturaleza ocupamos para producir lo que consumimos diariamente como individuos, comunidades, naciones o a escala global. Esta medición incluye el territorio que se requiere para construir nuestras casas, ciudades y carreteras, o qué fracción de los ecosistemas se necesitan para absorber las emisiones de gases como el CO2, así como cuánta agua empleamos y cuánta contaminamos. Hay que tomar en cuenta también de dónde provienen los bienes que consumimos y cómo se transportan y se desechan. El concepto de huella ecológica fue desarrollado en la década de 1990 por dos jóvenes que estudiaban en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Para la medición de los desechos, la huella ecológica considera tres tipos. 1. Residuos de cosechas, recortes de árboles y dióxido de carbono que es emitido por la quema de combustibles fósiles o de la madera. Esta es la medición estándar debido a la dificultad de calcular otras formas de desecho de modo completo y con un cierto grado de precisión. 2. El área que se ocupa para la disposición de residuos, aunque solo se pueden medir los enviados a rellenos sanitarios o a otros sitios formalmente administrados. Y 3. Los desechos tóxicos y contaminantes que no pueden ser absorbidos por los sistemas biológicos. En términos de pérdida de biocapacidad, que son los cálculos aún incompletos, difíciles y más complejos, y en este hay que notar que la huella de tóxicos y contaminantes generalmente considera las fases de extracción, procesamiento y la manipulación de tales materiales, pero no a la huella por crearlos o absorberlos. Pero ¿para qué sirve la huella ecológica? Bueno, la huella ecológica es un indicador del impacto de los seres humanos sobre la biosfera. Este es muy útil para dimensionar o conocer sobre nuestro consumo en cada momento. Así también la huella ecológica sirve para advertir qué tan insustentables son las actividades humanas conforme se van modificando los patrones de consumo, el comportamiento de los individuos y las tecnologías. Este cálculo a escala global ha permitido detectar que se están consumiendo más recursos renovables y servicios ambientales de los que el planeta logra producir en un año. Es importante tener en cuenta que la huella ecológica tiene limitaciones e inconvenientes, ya que reduce la complejidad socioecológica a un solo dato. Este dato es las condiciones necesarias para un determinado proceso o un modo de vida. Es importante saber cómo poder reducir nuestra huella ecológica, y para esto existen 5 puntos importantes y fáciles. Punto número 1. Reutilizar lo más que se pueda. Punto número 2. Optar por productos biodegradables. Punto número 3. Consumir menos energía eléctrica. Punto número 4. Cuidar el consumo del agua. Y último punto, incrementar el uso de bicicleta o caminar.